Buenas tardes, profesores y compañeros. El día de hoy le voy a presentar el caso clínico 1.4, el cual corresponde a Néstor. Bien, partamos analizando el cuadro clínico. Néstor es un nadador profesional de 24 años que consulta al médico por una historia de más de 4 años de micción frecuente y sed excesiva. Comenta que sufre de nicturia, que lo despierta regularmente 5 veces por noche y que requiere beber agua aproximadamente cada 1 o 2 horas. Durante la consulta, el paciente describió al médico un evento de hace más de 4 años en el cual se golpeó la cabeza abruptamente contra el borde de una piscina mientras nadaba de espalda. Esta leve lesión cerebral traumática no resultó en una pérdida del conocimiento, sin embargo requirió una hospitalización durante varios días debido a vómitos. Relata que durante su hospitalización los exámenes de laboratorio e imagen que se le realizaron resultaron normales. Sin embargo, identificó que su aumento de la frecuencia urinaria y la sed se presentó poco después de que sufriera esa contusión cerebral. Como concepto clave tenemos la nicturia, el cual es un término médico que hace referencia a la micción nocturna excesiva. Bien, los exámenes de laboratorio iniciales mostraron niveles normales de la hormona estimulante de la tiroides, de glucosa sérica y de electrolitos. Sin embargo, el análisis de orina, a pesar de que no mostró glucosa, su densidad urinaria fue inferior a los 1005 gramos ml, los cuales está abajo del valor de referencia. Debido a la sospecha diagnóstica, se le realizó una prueba de privación de agua. Aquí también otro concepto clave, el cual indica que la prueba de privación de agua es una prueba o un test que mide la cantidad de orina que se elabora y su grado de concentración cuando se priva al paciente de agua durante cierto tiempo y además evalúa la respuesta de la vasopresión exógena. Bien, los resultados de este examen mostraron que la osmolaridad de la orina del paciente fue menor a 300 milimoles por kilogramos eh, y produjo aproximadamente 2.500 ml de orina durante la prueba de privación de agua de 5 horas. Los resultados iniciales de la prueba de privación de agua sugirieron una falta de producción de la hormona antidiurética o ADH por la hipófisis posterior o una insensibilidad nefrogénica de la hormona. Se midió el nivel de ADH del paciente y se obtuvo un valor de 0.7 picomoles por litro, los cuales están bajo los valores de referencia, que son de 0.9 a 4.6 picomoles por litro. Y después se le realizó una resonancia magnética al cerebro que reveló resultados normales. Con todos estos antecedentes, el diagnóstico fue de diabetes insípida central. Ahora, ¿qué es la diabetes insípida central? Bueno, primero que nada tenemos que separarla, ya que hay dos tipos de diabetes insípida, las cuales son la diabetes insípida central y la nefrógena. La diabetes insípida central se produce como resultado de una deficiencia de vasopresina o de hormona antidiurética o ADH ocasionada por un trastorno hipotalámico hipofisiario. Esta es la diabetes insípida central. La otra es por resistencia de los riñones o a la vasopresina. Esta se le llama diabetes insípida nefrógena. La enfermedad se caracteriza por poliuria y polidipsia, que en este caso son los síntomas que presenta nuestro paciente Néstor. Bien, pasemos entonces a la fisiología del eje endocrino que concierne a este caso. La parte posterior de la hipófisis o pars nerviosa, que es la que está acá, almacena y libera dos hormonas que se producen en el hipotálamo, que está aquí arriba. Estas son la oxitocina y la hormona antidiurética, que es la que nos importa en este caso. La oxitocina, a grandes rasgos, es una hormona la cual en la mujer estimula las contracciones del útero durante el trabajo de parto y también estimula las contracciones de los alvéolos y conductos de la glándula mamaria, lo que da por resultado la eyección de leche cuando la mujer está lactando. La DH, por su parte, también es conocida como arginina vasopresina. Se va a explicar más adelante de dónde proviene ese nombre. Esta es una hormona peptídica de 9 aminoácidos en la cual estimula la reabsorción de agua en los túbulos renales y la contracción de los músculos lisos del tracto digestivo y de los lechos vasculares. Eh, la ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico, pero también se sintetiza en el núcleo paraventricular. Cada uno de estos núcleos puede sintetizar, además de su hormona correspondiente, hasta una sexta parte de la otra. Una vez sintetizada la ADH, los axones de las neuronas transportan hasta sus extremos que termina en el lóbulo posterior de la hipófisis, la ADH.
y cuando se estimulan los núcleos supraópticos y paraventricular, eh, los impulsos nerviosos llegan hasta estas terminaciones nerviosas, valga la redundancia, lo que cambia la permeabilidad de sus membranas y aumenta la entrada de calcio. Entonces la ADH almacenada en los gránulos secretores, que están aquí abajito, o también llamados vesículas, de las terminaciones nerviosas se liberan en respuesta a la mayor entrada de calcio. Entonces la ADH es liberada y transportada a los capilares sanguíneos del lóbulo posterior de la hipófisis y posteriormente a la circulación sistémica para ir a sus órganos diana. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué es lo que estimula la secreción de ADH? Principalmente es estimulada por las neuronas homorreceptoras en el hipotálamo, en respuesta al aumento de osmolaridad del plasma. Como podemos observar en este gráfico, al llegar a cierto límite o umbral de osmolaridad plasmática, la secreción de ADH se dispara, aumenta de forma cuantiosa. Lo mismo sucede si la osmolaridad baja, en este caso la secreción de ADH disminuye. Pero ¿cuál es este umbral? Esto depende de persona a persona. En promedio es de 285 a 290 milimoles plasmáticos en el plasma. Con osmolaridades menores a esto no se produce ADH y con osmolaridades mayores, aunque sea muy levemente, superando este umbral, la secreción de ADH se dispara. Otro factor es la presión sanguínea, que como vemos es todo lo contrario, a medida que va disminuyendo aumenta la excreción de ADH. Aquí sucede algo bien interesante, debido a que el aumento de la disminución o volumen de la presión arterial o de la volemia modifica el umbral de la excreción de ADH, este umbral que vimos hace poquito. Este fenómeno se da sobre todo en la deshidratación, como podemos ver, a medida que disminuye la volemia, eh, el umbral también disminuye, es menor. Como dije, esto se da en la deshidratación y se puede observar sobre todo en la hemorragia, donde la presión arterial disminuye, disminuyendo también el umbral, provocando una excreción alta de ADH, en este caso como un método compensatorio. Bien, en esta tabla podemos observar otros factores que también aumentan o reducen la secreción de ADH. Como pudimos ver, dentro de los factores que aumentan está la osmolaridad plasmática, el aumento de la osmolaridad plasmática, valga la redundancia, y la disminución del volumen de sangre y de la presión arterial. Sin embargo, también hay otros factores que producen un aumento en la secreción de ADH, las cuales son, por ejemplo, náuseas, hipoxia y algunos fármacos como la morfina, la nicotina y la ciclofamida. Eh, Otros factores que reducen la secreción de ADH, además de la reducción de la osmolaridad plasmática y el aumento del volumen de sangre y de la presión arterial, son algunos fármacos o drogas como el alcohol. Aquí se da la explicación de un fenómeno bastante interesante que se da cuando uno bebe alcohol, que lo que sucede es que generalmente aumentan la frecuencia de ida al baño a orinar. Entonces eso se da porque el alcohol es un factor que reduce la ADH también, produciendo una mayor diuresis. Eh, mm, Otros fármacos como la clonidina, que es un antihipertensivo, también produce un efecto reductor del ADH, y el haloperidol, el cual es un bloqueante de la dopamina. Bien, aquí tenemos un resumen, el cual explica lo que ya dije anteriormente, que es que la presión osmótica alta estimula los hormoreceptores hipotalámicos, los cuales activan a las células neurosecretoras que sintetizan y liberan la ADH, las cuales son los núcleos. Y estos impulsos nerviosos liberan la ADH desde las terminaciones axónicas eh, en la neurohipófisis hacia el torrente sanguíneo, donde van a ir hacia los tejidos diana, los cuales son los riñones, las glándulas sudoríparas y las arteriolas. En los riñones ejerce su función principal, la cual es la retención de agua, eh, lo cual disminuye la diuresis, y de ahí proviene el nombre hormona antidiurética. En las glándulas sudoríparas disminuye la pérdida de agua por perspiración cutánea, es decir, lo que hace es disminuir la sudoración. Y en las arteriolas provoca una contracción de esto, y esto aumenta a su vez la tensión arterial. Y ahí podemos explicar su otro nombre que también tiene la antidiurética, la cual es arginina vasopresina. Pero ¿cómo es que esta arginina vasopresina ejerce su mecanismo de acción en estos órganos diana? Bueno, principalmente nos vamos a centrar en el riñón, que es el donde ejerce su función principal, la cual es la reabsorción del líquido en el riñón.
Bien, lo primero que tenemos que entender aquí es que en condiciones normales de hidratación o en una hidratación alta, los túbulos y conductos colectores, que son los de acá, son prácticamente impermeables al agua, es decir, no se reabsorbe e inducirá una pérdida extrema de líquido en la orina, la cual estará muy diluida. En el interior de la membrana celular existen un gran número de vesículas especiales que contienen poros permeables al agua, denominados acuaporinas, las cuales son las que están acá. Cuando la ADH actúa en la célula, proviene del torrente sanguíneo, se combina primero con los receptores de membrana, los cuales son los receptores B2, que actúan que activan, perdón, a la adeninato ciclasa, que es una enzima, e inducen la formación de AMP cíclico en el citoplasma de las células tubulares. Esta formación, a su vez, provoca la fosforilación de los elementos contenidos en las vesículas especiales, que son las guaporinas, lo que determina la inserción de dichas vesículas en las membranas celulares apicales, proporcionando así numerosas zonas muy permeables al agua. Una vez que estas guaporinas permitan el paso de agua, para que éstas salgan hacia el líquido intersticial, se va a lograr gracias a la acción de la acuaporina 3 y 4. Entonces, gracias a estas acuaporinas más la acuaporina 2 que están acá, se va a reabsorber el agua y va a pasar al intersticio. Bien, ahora pasemos a ver qué es lo que está mal en nuestro paciente en este caso. Eh, Como recordaremos, el lóbulo posterior de la hipófisis es el sitio primario del almacenamiento y liberación de la vasopresina, pero la vasopresina se sintetiza en el hipotálamo. Esta hormona recién sintetizada puede liberarse a la circulación mientras los núcleos hipotalámicos, es decir, el núcleo supraóptico y paraventricular y parte del tallo hipofisiario, que es el que está aquí, permanezcan indemnes, es decir, sin daño. eh, Deben quedar indemnes menos del 10% de las neuronas neurosecretoras para que se desarrolle una diabetes insípida central. En consecuencia, la diabetes insípida central siempre compromete los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo o una porción significativa del tallo hipofisiario. Esto puede ser secundario a un traumatismo o podemos asociarlo al golpe que recibió Néstor mientras nadaba. Y eso también explica su sintomatología, que es eh, el problema que tiene con la ADH. Etiológicamente hablando, la diabetes insípida central se puede subdividir en diabetes insípida central primaria y secundaria. La primaria se debe a trastornos genéticos del gen de la vasopresina en el cromosoma 20, que esta es la forma autosómica dominante. Sin embargo, en muchos casos también son idiopáticos. Mientras la diabetes insípida central secundaria o adquirida se puede deberse a tumores, como un cráneo faringioma o metástasis, puede deberse a problemas posquirúrgicos o por radioterapia, secundarias a granulomatosis, como histocitosis, tuberculosis o sarcoidosis, postraumática o infecciosa, debido a infecciones por toxoplasma gondii, encefalitis viral o meningitis. Y como deducimos anteriormente, eh, esta patología se debe a que nuestro paciente Néstor se golpeó la cabeza mientras nadaba. Por lo tanto, corresponde a un cuadro de diabetes insípida central secundaria adquirida debido a un problema postraumático, cuya sintomatología es la poliguria o eh, una diuresia excesiva o micción excesiva o la polidipsia, la cual y la polidipsia a su vez, que es la sed excesiva, que es lo que presenta en este caso a nuestro paciente. El tratamiento que se le da a este tipo de pacientes son medicamentos hormonales, como por ejemplo la desmopresina, o medicamentos no hormonales como diuréticos, perdón. En estos casos también la restricción de la ingesta de sal puede ser beneficiosa, ya que con ello se disminuye la diuresis a través de la reducción de la carga de solutos. El paciente recibió tratamiento con diamina 8D arginina vasopresina intranasal, el cual es un análogo de la hormona antidiurética con un potente y prolongado efecto reabsortivo de agua en el túbulo colector. Luego de recibir este tratamiento, su producción de orina disminuyó y su molaridad urinaria aumentó a más de 700 millimol por kilogramo, mejorando significativamente su calidad de vida. Muchas gracias por su atención, si llegaron al final de este video.
y los dejo con las referencias bibliográficas.